Bitcoin seguirá cayendo y en este vídeo te explicaré los motivos técnicos que lo confirman, utilizaré otros índices para respaldar la hipótesis, analizaré mercados bajistas de hace décadas atrás y volveré al presente para centrarnos en el patrón de cuña que estamos viendo. Olvídate del qué y empieza a centrarte ya en el cómo. Bueno, antes de pasar a analizar Bitcoin y todo lo que os he comentado, vamos a hablar un poco del calendario económico y de las noticias de última hora de la jornada. En cuanto a calendario económico, únicamente tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Sabéis que es un dato que se da de manera semanal, no es un dato que sea súper determinante, pero sí que es cierto que lo tenemos en cuenta, sobre todo para la tasa de desempleo, un dato que ya utiliza más la Fed de cara a marcar la situación económica y la posibilidad de seguir subiendo los tipos de interés con mayor o con menor fuerza. Pasando de esto, a las 17:00 UTC+1, dependiendo del uso horario, tendremos los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Otro dato que es interesante, sobre todo por todo lo que se está viviendo entre Rusia, Ucrania y la crisis energética, que sobre todo está afectando a Europa. Más allá de eso, no vamos a tener nada más durante la jornada y nos vamos a centrar ya en las noticias de última hora que, pues bueno, tienen sobre todo referencia a dos frentes. El primero es las medidas anti-COVID que se están implantando desde otros lugares externos a China. Y luego Sam Bankman-Fried y FTX, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, como podéis comprobar, ayer ya comentamos que era posible que algunos países empezaran a implementar restricciones de cara a los viajeros que vayan de China a sus respectivos países. Básicamente porque en China han estado y siguen estando con problemas importantes respecto a casos y números de infectados, y ahora que están empezando a bajar esas restricciones y ya pueden empezar a volar, pues evidentemente tú ya vas a empezar a recibir ciudadanos chinos en tu país, ¿no? Entonces, ayer se especulaba con que Estados Unidos podía imponer algún tipo de medida y hoy se ha confirmado ya, o ayer a última hora se confirmó ya que se va a requerir una prueba COVID negativa. Si en Estados Unidos, sí que se está imponiendo una restricción, por mínima que sea, pero ya se impone una restricción, podéis ver cómo en el Reino Unido va a ser todo lo contrario. El Reino Unido, si recordáis, si nos remontamos al año 2020, fue muy criticado, sobre todo Boris Johnson, por cómo trató y cómo medió con la situación. Realmente estábamos prácticamente toda Europa, incluso en Estados Unidos, etcétera, etcétera, con restricciones importantes, y Reino Unido hacía como si no pasara nada prácticamente, ¿no? Pues bien, ha dicho literalmente un portavoz de Gran Bretaña que no hay planes para reducir las pruebas de COVID, para reintroducir, las pruebas de COVID-19 ni requisitos adicionales para las llegadas a Reino Unido. Veremos si les vuelve a salpicar de la misma forma que les salpicó cómo gestionaron la crisis en los inicios, ¿no? Ya veremos. De momento ellos dicen que no van a poner ningún tipo de restricción y, pues bueno, evidentemente ha sonado un poquito la alarma porque ya tienen antecedentes en este sentido. Entonces, cambiando un poco de sector y de situación, Sam Bankman-Fried se declara culpable en el caso de fraude de FTX. Recordad que, para hacer un poco refresco de esto, se le imputa de 6 cargos de conspiración y 2 cargos de fraude electrónico. Además, los cargos de conspiración incluyen violaciones de las leyes de financiamiento de campañas y denuncias de lavado de dinero. Si recordáis, no hace mucho Sam, en varias entrevistas que llevó a cabo, decía abiertamente que él no tenía ningún tipo de culpa, que él únicamente se había equivocado en diferentes gestiones, poner como 8 billones de dólares, un dinero que era de usuarios, y ponerlo a nombre de Alameda Research y de FTX. Un error tonto que le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, él se hacía un poco el loco diciendo que, bueno, que habían sido errores puntuales, pero que no había hecho nada de manera malintencionada, ¿no? Pues bien, va a declararse culpable, evidentemente, porque le habrán recomendado, tío, estás hasta el cuello, declárate culpable, llegamos a un acuerdo y ya está. Seguramente le caerán, yo creo, no soy experto ni mucho menos, pero yo creo que le van a caer un par de décadas por lo menos en la cárcel. Veremos en qué condiciones y veremos cuándo empieza a salir, ¿no? Pero al final yo creo que le va a caer por ahí el tema, ¿no? Relacionado con esto, y con esto ya finalizamos las noticias, vigilad porque hay muchos estafadores que se hacen pasar por el Departamento de Estados Unidos, del Estado de Estados Unidos, y dicen ayudar a usuarios afectados por FTX. No porque te vaya a pasar en este departamento concreto de los Estados Unidos, pero sí que tienes que ir con mucho cuidado porque evidentemente echa la ley, echa la trampa, y se puede aprovechar cualquier persona, cualquier noticia, cualquier mensaje,
cualquier grupo de Telegram de supuestos afectados o de afectados reales, donde un supuesto, ahí sí, pues bueno, una supuesta persona que tiene contacto, que tiene lo que sea, te va a ayudar a recuperar tu dinero. Todo lo contrario, ¿vale? Mucho cuidado, siempre canales oficiales, siempre contrastad con, pues bueno, con otros compañeros, escribís a gente que esté dentro, me ponéis a mí comentarios, lo que sea, ¿no? Pero mucho cuidado en este sentido porque es muy fácil caer en este tipo de estafas y más aún cuando vas necesitado de recuperar tu dinero, ¿no? Evidentemente. Así que nada, habiendo comentado esto, vamos a pasar ya directamente. A ver, hoy vamos a centrar el análisis en Bitcoin, DXY y SP500, ¿vale? Vamos a introducir un poco la relación que tienen estos tres activos porque tienen una relación bastante estrecha, bastante cercana. ¿En qué sentido? Bueno, por todo el mundo es sabido la correlación que existe entre Bitcoin y el SP500. No porque sea el SP500, sino porque la bolsa americana, el Nasdaq estadounidense, Nasdaq, SP500, Russell, Dow Jones, estos índices, estos 4 índices, tienen una correlación realmente importante con Bitcoin. Aunque no sea el objetivo último de Bitcoin estar correlacionado con estos activos, la tiene, no se puede negar, ¿vale? Por todo el mundo es sabido. Y en este sentido, cuando Bitcoin sube, SP500, Nasdaq, etcétera, etcétera, también sube. En mayor o menor medida, pero suben. Puede haber un tiempo determinado en el que se descorrelacionan por lo que sea, pero en términos generales mantienen la misma tendencia. En el largo plazo y medio plazo mantienen la misma tendencia, ¿ok? No es de manera diaria, como por ejemplo pasa en la bolsa americana. Cuando todos suben un 3%, pues puede haber una pequeña diferencia, ¿no? Pero en términos generales todos suben un 3%. Y cuando caen lo mismo, no es así al dedillo de manera diaria con Bitcoin y otras criptomonedas, pero sí que es cierto que la correlación es importante, ¿no? Y en este sentido, ¿qué relación tienen Bitcoin y SP500? Que los podemos ver como uno, en términos generales, con el DXY. Bien, el DXY ya lo sabéis, y para quien no lo sepa os lo explico yo, es la comparativa del dólar estadounidense, versus una cesta de divisas extranjeras, ¿vale? Entonces, cuando el DXY sube, representa que el dólar se comporta mejor que las demás divisas, no porque suba, sino porque igual cae menos. Si el dólar cae un 1%, por lo que sea, y las demás divisas caen un 3%, esto sube, porque el dólar se está comportando mejor, ¿vale? ¿Cuál es la relación que tiene el DXY con Bitcoin y bolsa estadounidense? Bueno, es una correlación inversa. ¿Por qué? Pues porque el dólar americano, también lo conoceréis como USD, se ve ahora mismo, por motivos evidentes, por motivos de hegemonía, por motivos de potencia mundial, como una reserva de valor en cuanto a divisas, ¿vale? Entonces, cuando hay un problema económico, cuando hay un problema de mercado, cuando hay un problema de lo que sea, es normal que rote dinero del SP500 y se vaya al dólar. ¿Por qué? Pues porque se ve como una reserva, al menos en el corto plazo, ¿vale? Evidentemente, si tú coges el gráfico del dólar o del DXY en este caso, podrás comprobar cómo cada vez los máximos son menores, porque es una moneda donde se imprime mucho billete, es una moneda muy manipulada, ¿no? Pero en términos generales sirve como reserva de valor y evidentemente esto queda denotado en toda esta tendencia bajista que hemos tenido. Fijaros cómo ha subido el DXY, cómo el dólar se ha comportado mejor que todas las demás divisas, ¿vale? Hay muchos matices, hay muchos peros que se puede poner a esta argumentación, pero no es un vídeo dedicado al dólar o al DXY, sino que es un vídeo que va dedicado a otros aspectos, ¿no? Pero con saber lo que os he comentado es suficiente. Entonces, si tú entiendes que hay una correlación directa entre Bitcoin y SP500 y una correlación inversa versus el DXY, tú puedes entender que cuando el DXY sube, el SP500 y Bitcoin caen. Y cuando el DXY cae, el SP500 y el Bitcoin sube. Esto es así, ¿vale? Entonces, podemos usar el DXY para entender qué es lo que va a hacer Bitcoin y SP500. Y en este caso, como podéis comprobar, después de todo este rally alcista del DXY, que evidentemente corresponde a un rally bajista de Bitcoin y SP500, hemos tenido un movimiento bajista que corresponde al pullback que hemos estado viendo, pues por ejemplo, aquí lo tenemos en SP500. Fijaros este pullback que ha habido aquí en SP500,
corresponde a este pullback que hemos tenido aquí en DXY, ¿no? Fijaros cómo hemos empezado a desacelerar. Estuvimos hablando de esta desaceleración en un nivel de soporte dinámico, la media móvil de 50 semanal. Es un nivel, o era un nivel atractivo, incluso se formó un patrón de cuña en gráfico diario. Ya hablamos que había la posibilidad de que este patrón no se respetara per se, y en este caso lo que podíamos entender es que si se formaba un movimiento horizontal, que es lo que está formándose, es algo que también es atractivo de cara a ver una revalorización del DXY, que inevitablemente, como digo, significará nuevas caídas en otros índices, ¿no? Pero fijaros cómo, además de la media móvil de 50 semanal, esto es un nivel que al final no todo el mundo tiene en cuenta, no todo el mundo usa medias móviles y tampoco todo el mundo utiliza esta media móvil concreta. Sí que es muy utilizada, pero no es una media móvil universal, ¿no? Fijaros cómo realmente hay otros niveles un poquito más abajo. Es esta zona de aquí, fijaros, es este nivel de 102, 103 aproximadamente, que puede significar un soporte mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque igual que tenemos dobles suelos, dobles techos, hay niveles, zonas de liquidez, zonas que los traders utilizan como referencia que corresponden a niveles de máximos anteriores, ¿ok? Y en este caso, este nivel de los 103 es un nivel que de la misma forma que puede actuar de resistencia, tenemos aquí un toque y aquí otro toque, puede actuar de soporte y se tiene en cuenta y muchas veces este tipo de niveles que están tan cercanos hacen como efecto imán, atraen el precio. ¿Por qué? Pues porque una persona que quiera comprar, evidentemente si tú quieres comprar, es mucho más atractivo que entiendas que puedes esperar un poquito más y compras aquí, poniendo un stop aquí, que no comprar aquí para poner un stop aquí, te queda mucho más lejano, ¿no? Pero fijaros, no solo es este el nivel, sino que si ponemos una línea horizontal, eliminamos esta. Y donde teníamos esta, ponemos una línea horizontal, fijaros qué es lo que encontramos. Encontramos una zona donde el DXY se ha relacionado de manera histórica. Fijaros, aquí ya en el año 73, fijaros cómo tenemos un gap donde se inicia, aquí tenemos otro toque, aquí tenemos otro toque, aquí tenemos otro toque, aquí tenemos otro, y justamente los dos que hemos comentado, con lo cual es una zona realmente importante y realmente determinante, ¿vale? Y en este caso, en este sentido, lo que quiero hacer es centrarme en uno de los niveles que se tocó durante toda esta historia, y es en el del año 81. Fijaros qué es lo que sucedió en el año 81. El DXY arrancó con una fuerza realmente importante desde mediados del año 80, inició un gran mercado alcista, hizo un gran movimiento en forma de pullback y luego una continuación realmente importante. Fijaros qué es lo que pasa si lo copiamos un momento de aquí a aquí. Fijaros, hacemos así y lo plantamos justamente en la situación actual que estamos viendo, ¿vale? Vamos a irnos para aquí, vamos a irnos para aquí y lo ponemos en esta situación. Fijaros cómo literalmente está pasando lo mismo. Está pasando literalmente lo mismo. Arrancamos desde unos niveles inferiores, gran pullback y gran continuación. Estamos a la espera de esa gran continuación que evidentemente significaría una continuación de la tendencia bajista en todos los demás activos, ¿no? Pero podríamos decir, oye, si hay correlación, mejor dicho, descorrelación entre DXY y Bitcoin y Ethereum y SP500, por ejemplo, por utilizar el SP500 en vez del Nasdaq, por cambiar, ¿qué es lo que pasó en esa época con el SP500 y Bitcoin? Claro, evidentemente en el año 81 a Bitcoin ni estaba ni se le esperaba, ¿no? En cambio, el SP500 sí que lo tenemos. Entonces vamos a ponerlo en nueva escala de precios y lo que vamos a hacer literalmente es hacer una repetición respecto a todo este movimiento de aquí. Bueno, antes de nada, fijaros, no es que me lo haya inventado yo, que hay una descorrelación. Podéis comprobar claramente cómo cuando el SP500 cae, coincide con periodos en los que el DXY sube, ¿vale? Cuando el DXY cae, coincide con periodos donde el SP500 sube y así sucesivamente. O sea, esto es algo que se ha repetido históricamente, ¿no? Pero siempre es así, siempre es exactamente de la misma forma. Bueno, lo vamos a ver ahora claramente en este mercado bajista que tuvimos sobre el año 80-81 y vamos a ver qué es lo que hacía el SP500 mientras el DXY subía. Fijaros, tenemos de color naranja el SP500 y las velas, las candlestick, corresponden al DXY. Pues bueno, fijaros cómo en este momento el DXY estuvo subiendo, el SP500 estuvo cayendo y fijaros el momento en el que el DXY cae, fijaros, el DXY empieza a caer y el SP500 hace un pequeño pullback. Lo veis claramente. Vamos a ponerlo un poquito más separado. Así, un momento. Fijaros,
Fijaros cuando el DXY está cayendo, en toda esta etapa de aquí. Aquí es donde empieza a caer, fijaros, lo voy a marcar. Esto cae y ¿qué hace el SP500? Sube. ¿Vale? Cuando vuelve a subir el DXY, el SP500 vuelve a caer. Posteriormente, en el mercado bajista del año 1980, lo que sucede es que el SP500 marca suelo, marca el final de este mercado bajista, justamente cuando el DXY ya está subiendo, ya ha arrancado nuevamente. ¿Esto qué te indica? Esto te indica que pese a la correlación que tienen, pese a la correlación que hay, no es determinante en toda la tendencia. Es decir, el SP500 o Bitcoin en este caso no van a marcar suelo justamente cuando el DXY deje de subir. No tiene que ser directo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que podemos formar, por ejemplo, me estoy inventando, ahora pasaremos a las conclusiones respecto al momento actual, pero podríamos formar un pullback mayor, dar una continuación, que esto represente una nueva caída en el mercado de criptomonedas, de acciones y demás, y que el DXY siga subiendo, mientras que SP500, criptomonedas, Bitcoin y todo, forman un suelo e inician un movimiento alcista. Y esto puede alargar un poco más esa tendencia alcista del DXY, ¿vale? Además que evidentemente hablar de una continuación no implica que se tenga que ir DXY a 120. Puede significar, si DXY cae un poco más y se levanta, solo que llegue a estos niveles, que se revalorice tanto, que es bastante, desde esta zona de soporte hasta el máximo, es un 11-12%. Esto ya es una revalorización realmente importante. Pues bien, solo que haga este pequeño pullback, este pequeño movimiento impulsivo, ya significaría una caída importante para todos los demás activos, ¿no? Entonces, esto es uno de los motivos técnicos que nos indica claramente que hay probabilidades importantes de que el precio de Bitcoin siga cayendo. Es un motivo realmente importante, es un motivo de peso. Además, tú le puedes añadir muchas cosas. La tendencia es bajista. Por ejemplo, técnicamente seguimos en tendencia bajista. Por ejemplo, puedes utilizar incluso el recurso de la recesión. Hemos visto históricamente que justamente cuando se forma el mínimo de cualquier mercado bajista es durante una recesión. Fijaros, en cualquier de estas caídas que estáis viendo ahora mismo, el precio ya lleva cayendo bastante y luego se forma el mínimo durante la recesión. No coincide literalmente el inicio de las caídas con una recesión. La recesión viene a posteriori. Fijaros, en el año 74 llevamos cayendo un buen tiempo, entonces entra esta franja gris que es la recesión y el mínimo se forma durante la recesión. En el 70 lo mismo, en el 82, en el 80, que es justamente el caso que hemos analizado, en el 90, siempre sucede igual, ¿vale? Cada uno puede tener sus motivos para considerar que seguimos cayendo, pero es cierto que tiene toda la pinta que vamos a seguir cayendo. Entonces, entendiendo esto, es importante que nos entendamos y digamos, vale, lo más probable, hablando de probabilidades, es que sigamos cayendo, pero hay que centrarse en el cómo. El tema no es el qué, es el qué, que es subir o caer, en este caso caer. Pero lo importante, lo que a ti te va a dar la pista, lo que a ti te va a dar la ventaja operativa respecto a otros traders, otros inversores, es centrarse en el cómo. Prácticamente todo el mundo cree que vamos a seguir cayendo. Vale. Seguir cayendo, cuidado, seguir cayendo es tanto desde estos niveles caer hasta los 14.800, un 10%, como irnos a los 11.000, un 29%. Las dos son seguir cayendo, ¿vale? Pero si tú te centras en el cómo caemos, tú vas a tener ventaja respecto a la mayoría, porque la mayoría se centra en el qué. Y eso es un error importante, ¿ok? Entonces, en este sentido, vamos a recuperar el patrón del que llevamos ya un par o tres de semanas hablando, y es este patrón de cuña de aquí. En gráfico diario, históricamente no, para finalizar el anterior mercado alcista, lo que empezamos a formar es un ajuste de máximos y mínimos. Primero, los máximos y los mínimos tenían una separación importante. Fijaros cuánta distancia hay entre máximos, ¿vale? Y entre mínimos, y luego los máximos y los mínimos se empezaron a estrechar, empezaron a formarse máximos y mínimos más ajustados, y esto derivó en un patrón de cuña. Un patrón de cuña, técnicamente hablando, es un patrón de agotamiento y de desaceleración, potencialmente de cambio de tendencia. Y efectivamente, se formó un cambio de tendencia en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque se pasó de hacer máximos y mínimos crecientes a hacer máximos decrecientes y mínimos decrecientes, con lo cual esto es un cambio de tendencia, porque la tendencia alcista se mueve así y la tendencia bajista se mueve así.
¿vale? Con lo que se formó un cambio de tendencia a través de este patrón de cuña. Si lo recuperamos, veríamos de una tendencia alcista y pasamos a una tendencia bajista. Si lo copiamos y lo pegamos en este gráfico semanal, ¿qué es lo que encontraremos? Encontraremos que se está formando un patrón realmente similar, realmente con un posible cambio de tendencia, perdonad, pero claro, estamos hablando de un cambio de tendencia no diario, estamos hablando de un cambio de tendencia semanal. ¿Y esto qué implica? Implica cambio de tendencia, cambio de ciclo, de tendencia bajista a tendencia alcista. Fijaros cómo literalmente el patrón es el mismo. Veníamos cayendo, lo que he hecho es darle un volteo, ¿vale? Para que sea en vez de alcista a bajista. Entonces, veníamos cayendo, caemos, pullback, pullback, caída, caída, pullback, pullback, caída, caída, pullback, pullback. Y ahora estaríamos justamente en esta situación, que fue el último gran movimiento alcista previo al cambio de tendencia. Pues ahora, entendiendo que lo más probable en el qué es la caída, hay que centrarse en el cómo. ¿Cómo caemos? ¿Cuáles son las condiciones de esta caída? ¿Caemos con fuerza? ¿Le cuesta caer? ¿Nos alargamos en este patrón de aquí? ¿Rompemos directamente el mínimo anterior? ¿Hacemos un mini doble suelo? ¿Qué es lo que pasa? Es importante focalizarnos en el cómo. Si nos focalizamos en el cómo, nos da literalmente igual lo que pase, lo que suceda, lo que se diga, lo que hablemos de recesiones, lo que hablemos de métricas que no conocemos, lo que hablemos de ciclos, de halvings, de todo. ¿Qué más da todo si nos focalizamos nosotros de manera individual en el cómo y somos conscientes que el entender y el analizar de manera totalmente objetiva, dejando de lado lo que se diga desde fuera, lo que incluso nosotros creamos o queramos, que es peor, si nos focalizamos de esa forma, podremos sacar conclusiones mucho mejores. Ahora tenemos lo más importante, ya lo tenemos, que es entender que el qué es caída. En cuanto a probabilidades, ahora únicamente tenemos que analizar el cómo. ¿El qué es caer? Pues cómo caemos. Y en base a cómo caemos podemos decidir, vale, volvemos a hablar de probabilidades. Lo más probable es que esto cumpla con los parámetros de una cuña. Vale, lo más probable es que esto no cumpla porque ha roto el mínimo. Seguimos cayendo. En ese sentido, entendiendo el qué y utilizando y analizando el cómo, sacamos una conclusión de compra, venta o esperamos, ¿vale? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Quería un poco focalizar, poner los puntos sobre las IES en base a lo que estamos viendo, sin dejar de lado, evidentemente, las noticias de última hora. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.